La fotodermatosis, algo así rápido, son cuadros clínicos que están condicionados por la presencia de la luz solar. Son todas aquellas patologías que dan por radiación solar. Entonces, estas fotodermatosis son múltiples cuadros clínicos. Dentro de ellos, por ejemplo, están las queratosis seborreicas, el fotoenvejecimiento endógeno, la fotodistrofia lipoídica, las reacciones de fototoxicidad y fotoalergia, la fotodistrofia del espectro metabólica y aquellas patologías que son agravadas por el sol, por ejemplo, el lupus, por ejemplo, el péntigo, la dermatomiositis, es decir, una serie de cuadros clínicos que se agravan con el sol. Estas son las radiaciones que ustedes ya lo habrán visto, la forma de radiación que hay en el espectro, ¿no? ¿Quién nos protege del sol? A nosotros, el estrato corneo. Cuanto el estrato corneo esté mucho mejor constituido, nos va a dar una mejor protección. Y la melanina. La melanina es un producto de, ya saben, del pigmento, que si nosotros tenemos una melanina mucho más en cantidad, nos va a proteger mayor. Por eso que la piel, como ustedes habrán estudiado desde el inicio o ya de clases, se habrán dividido en varios tipos de piel 1 y piel hasta 6 tipos de piel. La piel tipo 1 es la piel blanca, la piel más sensible, la piel tipo 6 es la piel mucho más oscura. Por lo tanto, la melanina está más en las pieles de tipo 4, 5, 6, menos en la 1, 2 y 3. Por lo tanto, el factor o la piel de tipo 1, 2 y 3 se va a lesionar muy fácilmente con el sol. En cambio, los otros tienen una mayor resistencia por la presencia de la melanina. Esto es más o menos lo que se va a producir una sensibilización de absorción en forma de radiación por parte de los cromóforos. Interviene el ADN, el ARN, el ácido orgánico. Todos estos intervienen, son elementos que intervienen en todo lo que es la radiación solar, ¿ya? El rango de la longitud de onda, que va a producir una reacción biológica. Hay leyes que tienen mucho que ver con esto. Ustedes habrán leído en química, en física, la ley de Grotius, de Doppler, la ley de Einstein. Todo eso también tiene que ver con lo que es radiación. Y ya les dije, hay una serie de cuadros dermatológicos que son agravados por la luz. Son primeramente procedimientos, digamos, padecimientos autoinmunes. Si yo tengo un lupus, ese paciente con lupus en el sol termina muy mal. Si yo tengo una dermatomyositis, me va a destrozar. Los péntigos con el sol se exacerban. El pentigoide igualmente aumenta más. Esos son los padecimientos autoinmunes que con el sol se agravan. Las genodermatosis, el péntigo familiar Hailey, la queratosis folicular, el xeroderma pigmentoso, el síndrome de Rolón, el síndrome de Goldstein, el René Harmon, todo esto condicionado por factores solares. Enfermedades infecciosas comunes, por ejemplo el herpes simple, ustedes habrán visto, y algunos de ustedes de repente experimentados, se van a la playa y después de estar en la playa un día o de repente algunas horas con un sol intenso, al día siguiente tienen una erupción de los vesículos, es decir, el herpes simple labial se ha reactivado, es decir, el herpes con un poco de sol que nos inmunosuprime se hace reactivo y entonces yo tengo un herpes simple labial. Entonces, igualmente el sol como un elemento que va a producir esa reactividad. Igual, alteraciones de deficiencia nutricional, la pelagra también se exacerba, y la dermatosis primaria es modificada por la exposición al sol. ¿Qué cosa se altera? La dermatitis atópica. Ustedes tienen un niño que tiene atopía, es decir, resequedad, descamación, prurito, ese niño lo ponen al sol, le van a activar su dermatitis atópica. Las dermatosis acantolíneas transitorias, la porokeratosis, el líquen plano, la psoriasis, la rosácea, el melasma, todos se exacerban y se, digamos así, se ponen más exuberantes con el sol. Por ejemplo, si usted tiene una paciente con rosácea, que habrán visto ahí en la práctica, la rosácea es un cuadro clínico con lesiones eritematosas, vasculares, cuya etiología es una, digamos así, no está bien definido, pero sí existen factores que me van a hacer que mis vasos sanguíneos se dilaten fácilmente. Entonces, al dilatarse fácilmente, yo empiezo a entrar en rubor. Entonces, ¿quién es el factor importante? El sol. Si yo me pongo al sol y tengo ese factor de rosácea, me pongo inmediatamente a rubor. Y si sigo, me empiezo a presentar ya después lesiones vasculares, es decir, voy haciendo que mi rosácea se haga más intensa. Aquí algunas cosas que son exacerbadas por el sol, el lupus discoide, la dermatomiositis, la zona de las rodillas,
lateral, existen máculas hipocrómicas, y todas estas, las lesiones hipocrómicas en la cara, en el tórax, la resequedad, la enfermedad de Grover con esas lesiones de tipo maculares múltiples, la fototoxicidad, que es como una sustancia, ustedes se pueden echar de repente un bloqueador y terminan haciendo este tipo de lesión por una reacción de fototoxicidad. Es decir, hay varios cuadros clínicos que están condicionándome alteraciones por el sol. Entonces, dentro de todos estos cuadros clínicos, ¿qué ocurre? Hay una reacción de fototoxicidad y fotoalergia. La fototoxicidad es una reacción más frecuente, es decir, se forma y se reacciona mucho más rápido que una reacción fotoalérgica. La reacción fototóxica generalmente es dentro de las primeras 5 a 20 horas de exposición, es decir, yo me expongo al sol, he tomado de repente un producto X, que puede ser cualquiera de esos que ustedes ven acá, y después de esas 5 horas, 6 horas, empiezo a hacer una reacción, digamos así, de fototoxicidad. Empiezo a producir prurito, empiezo a producir de repente un edema, una picazón, puede haber una formación de ampollas, es decir, me hace una reacción fototóxica. ¿Ya? En cambio, la reacción fotoalérgica es una reacción más posterior. Yo puedo tomarme hoy día un producto o echarme de repente una sustancia y después de unas 24 horas todavía empiezo a hacer la reacción. Eso es la reacción fotoalérgica. Entonces la reacción fotoalérgica es una reacción después, mucho más tardía, es una reacción después de 24 horas. Generalmente las zonas expuestas son las que se van a afectar más. Entonces yo puedo usar incluso hasta protectores solares y ese protector solar me puede hacer esta reacción. Por eso que en los protectores solares antes venían estas sustancias que eran las benzofenonas y también el ácido paraminobenzoico, que ahora ya los han retirado porque eran los elementos más sensibilizantes y los que me podían producir reacciones de tipo fotoalérgico. Entonces ahora los fotoprotectores que usan ustedes ahora, porque ahorita generalmente ya no son de estos productos, de estas sustancias, sino son de otros productos, de óxido de titanio, etc. Entonces ya estos han quedado prácticamente retirados porque eran los que producían mayormente esto. Igual, si yo tomo estos productos, si yo tomo fenotiazida, bueno, puedo hacer reacción de tipo fotoalérgico. Pero acuérdense, fototoxicidad es más prematuro, fotoalergia es mucho más tardía. Esa es la diferencia entre este tipo de reacción. Muy bien. Dentro de todos estos cuadros clínicos de sensibilidad por sol, hay algunas que le llamamos las fotodermatosis idiopáticas. Y dentro de estas hay varias. Una de ellas, por ejemplo, la erupción polimorfa lumínica. Esta es una de las cuadros clínicos más frecuentes y se ve más en mujeres que en varones, en proporción de 3 a 1. ¿Y en quiénes lo vemos más? En personas que van ya de los 30 años. Y generalmente hay un proceso en el cual se dice que hay una reacción o una respuesta anormal de Pellicoms del tipo 4, es decir, hay un neoantígeno solar. Es decir, hay algunas alteraciones que van a darse. Otro es la alteración del ácido araquidónico. Y generalmente el factor solar tiene que estar sobre una VA que está en un rango de 315 a 400 nanómetros para que se pueda dar esta erupción polimorfa lumínica. Entonces, la alteración al parecer del ácido araquidónico en este rango me puede dar esta reacción de erupción polimorfa lumínica. Entonces, esto ocurre. ¿Y qué yo veo clínicamente? Veo un paciente que me trae estas lesiones faculares, ¿no? Sobre todo en la zona de exposición. Todo esto mayormente aparece en la zona que yo me pongo. Si yo me voy a la piscina o a la playa y estoy con manga corta y estoy expuesto a la cara, el cuello, entonces me empiezan a aparecer lesiones papulares, vesiculares, ¿no? Que me pican bastante. Todas estas tienen una aparición de tipo pápulo-vesicular, tienen una distribución simétrica, ¿no? Y lógicamente están las zonas de exposición más afectadas. Entonces, esto me trae bastante picazón. Y si yo hago un estudio histopatológico de este cuadro clínico, me va a aparecer todo eso que lo ven acá arriba, que dice la histopatología, en el cual hay terminología que ustedes todavía no lo han estudiado, pero sí, ese es lo que van a encontrar en una biopsia. Yo no les voy a preguntar esto, porque lógicamente estos son hallazgos histopatológicos, que es lectura de una estructura de una lámina,
Pero sí, ustedes para llegar al diagnóstico de esto tienen que saber cómo llegar. Tienen que hacer una historia, lógicamente, tienen que hacer una exclusión de otras patologías que se activan o se exacerban por la luz, y entonces ustedes tienen que encontrar o determinar anticuerpos antinucleares, anti-SSA, todo esto tienen que descartar. Tienen que descartar porfirinas en sangre, en orina, y tienen que hacer un test con VA. Todo eso tienen que saber hacerlo para poder llegar a consolidar el diagnóstico de erupción polimorfa lumínica. Entonces, la erupción polimorfa lumínica, al parecer, es una alteración del ácido araquidónico, ¿ya? Y tienen que descartar todas estas cosas, hacer una clínica y hacer un diagnóstico diferencial con lupus, con la infiltración de Gessner, con la micosis fungoide, que es un tipo de cáncer de piel, con la porfiria eritropoyética, con la dermatitis de contacto fotoalérgica, con la dermatitis seborreica, con el púdigo nodular, que son cuadros clínicos que también cursan con lesiones eritematosos, vasculares, tuberculosas, de distribución simétrica, de aparición más en zonas expuestas. Entonces, como todos son procesos que están agravados por el sol, lo primero que tienen que hacer, ¿qué proceso? Restringir la luz solar, ¿no es cierto? Evitar que el paciente camine, que esté expuesto al sol. De ahí pueden empezar a usar ustedes los medicamentos más, digamos, simples. Pueden empezar usando, por ejemplo, antihistamínicos para mejorar la razón. Si el antihistamínico no funciona bien, pues podría usar los corticoides tópicos. Si esto no está funcionando, le podría dar de corticoides en forma oral, un poco cíclicos. Si esto ya no funciona, entonces podré después de repente ir a hacer fisioterapia alérgica. De repente no funciona, entonces puedo pasar a hidroxicloroquina. Si esto no funciona, ya tendré que usar atropina. Es decir, voy yendo en el tratamiento de menos a más. Yo no puedo tener este paciente y de repente quererle poner atropina. No es la indicación, tengo que empezar con lo más, digamos así, común. Si el cuadro clínico es un cuadro clínico leve, antihistamínico, si no corticoides, si no mejora, jugar terapia y así ir combinando. ¿Ya? Entonces eso depende del manejo del cuadro clínico que tienen al frente. La hidroba basiliforme es otro cuadro clínico que tiene que ver en muchos niños. La otra era en adultos, eran mujeres de más allá de 30 años. En cambio, la hidroba basiliforme se ve más en niños que van allá menos de 10 años. Generalmente son niños que están expuestos mucho al sol, niños a veces que trabajan o acompañan a su papá en el campo, en el mar, y generalmente esta exposición al sol hace que haya cierto tipo de hipertermia. Entonces esto condiciona un cierto componente general, un malestar general. La etiopatogenia de este cuadro clínico igualmente es desconocida, pero hay algunas hipótesis. Es la eliminación anormal de aminoácidos en la orina, otros le echan la responsabilidad de la alteración del metabolismo del triptófano, otros le echan la responsabilidad del déficit de la vitamina B6 y algunos presencia de moléculas endógenas eficaces. Es decir, todo esto al parecer son hipótesis que estarían condicionando la aparición de la hidroba basiliforme en estos niños pequeños, como le dije, menores de 10 años. Es el cuadro clínico propio de estos niños. Entonces, cuando yo tengo un niño, voy a ver estas lesiones en las zonas expuestas, sobre todo en la cara. Unas vesículas que son ubicadas, no sé si ustedes pueden ver aquí, estas son lesiones vesiculares que tienen una depresión. Esa depresión son la umbilicación de estas vesículas. Entonces, generalmente tienen un contenido de tipo seroso, pero en algunos casos se hace de tipo hemorrágico, muy raro, pero puede haber. Y entonces, al haber ya eso, deja unas lesiones con costras, con lesiones como si fueran escalas de aspecto negruzco, y esa es una característica. Entonces, ¿dónde están este tipo de lesiones? En todas las zonas expuestas, en la cara, en la nariz, en las mejillas, en el dorso de las manos, en los antebrazos, pero hay una cosita muy importante que es lo que hace también ayudar al diagnóstico, que este tipo de cuadro clínico trae conjuntamente alteraciones de la zona ocular, es decir, me puede producir queratitis y conjuntivitis, es decir, el niño viene con todas estas lesiones acompañada de una inflamación por
la zona ocular, entonces ve un niño que tiene keratitis, que tiene conjuntivitis. Entonces es un dato muy importante en este cuadro clínico. La histopatología es todo lo que ustedes ven ahí, y el diagnóstico lógicamente lo hacen en base a la historia, tienen que descartar otras enfermedades, vesiculosis que pueden estar presentándose en el niño, por ejemplo herpes, por ejemplo dermatitis herpetiforme, varicela, todo lo que tenga lesiones vesiculares. Entonces hacen algún tipo de exámenes para descartar lesiones de virus, ¿no? Si en caso yo en otras entidades, y hago determinación igualmente de anticuerpos antinucleares, anti-SAA, igualmente descarto coagulina en sangre, hago el dosaje de aminoácidos urinarios, lo que hemos dicho que este era uno de los factores que podría estarme condicionando, ¿no? Ahí, presencia de moléculas y de eliminación anormal de aminoácidos en orina. Entonces, esto es lo que tengo que hacer para tratar de mi diagnóstico presuntivo se pueda confirmar. Si yo tengo eso ya, hago un diagnóstico diferencial con porfiria eritropoética hepática, con linfoma cutáneo maligno, que es un dato muy importante, con la borreliosis linfomatoidea, que también es otro cuadro clínico que puede semejar este tipo de patología en estos lugares. Entonces, el tratamiento es igual. Todos, si ustedes ven, empezamos por eso, evitar la infección a somas. Eso es lo primero que tienen que indicar. Y después pueden usar ya otros medicamentos, como son, por ejemplo, la oxicloroquina, los betacarotenos, y cuando esto ya es un poco más, digamos, intenso, podemos entrar ya a fluoterapia y podemos darle corticoides ya sistémicos en dosis altas, si en caso el cuadro clínico lo merece. Es decir, tenemos que ir midiendo el cuadro clínico y el tratamiento es en base a esa magnitud del cuadro clínico. La urticaria solar. ¿Qué es la urticaria solar? La urticaria solar es otro cuadro clínico también condicionado por el sol, y generalmente es una exposición a veces corta y se ve mucho mayor en mujeres que van entre los 20 a 40 años y generalmente puede ser condicionada por cualquiera de los factores de radiación, ya sea por UVA o por la UVC. ¿Ya? Generalmente hay una reacción, una respuesta de hipersensibilidad muy fácil, inmediata, debido a la presencia de los mastocitos, y generalmente lo más importante es que esta urticaria solar, que aparentemente es algo muy simplona, como se dice, porque la urticaria solar es un cuadro clínico que se puede ver y uno fácilmente puede decir, que es una urticaria solar porque me da el dato epidemiológico que ha estado en el sol, que ha estado viendo la playa y que empieza a formarse las lesiones de tipo urticarianas. Pero es muy importante tener en cuenta este cuadro clínico. ¿Por qué? Porque alguna de estas urticarias solares es simplemente el detonante para que me encubra lo que yo podría estar sospechando. Puede estar asociada con erupción polinomorfa lumínica, con linfoma cutáneo o con leucemia. Entonces, con esas tres entidades tengo que pensar cuando yo veo una urticaria solar y descartar si es un lúpus, si es un linfoma o si es una erupción polinomorfa lumínica. Entonces, esta urticaria solar puede estar asociada con alguna de estas. Por eso que es importante diagnosticar. Si bien es cierto, es fácil el diagnóstico, pero hay que pensar en estas tres cosas que pueden estar asociadas. Entonces, miren, lo que se ve aquí son lesiones como si yo tuviera una urticaria común y corriente, ¿no? Miren, hay lesiones de tipo papulares, ¿no? Unas ronchas, hay pruritos, lógicamente, y son periodos cortos que duran minutos, no duran mucho, pero el paciente se incomoda por la aplicación. ¿Dónde están expuestas o dónde están localizadas las zonas expuestas al sol? En la vez del cuello, en los brazos, en los antebrazos, en las manos. Y lo importante es que esta urticaria solar en otros casos llevan al paciente al hospital. ¿Por qué? Porque se asocia con un malestar general. El paciente con urticaria solar, debido a estas lesiones de tipo agonosa, presenta una sensación de náuseas, puede tener cefalea, puede tener algunas alteraciones cardiovasculares de tipo taquicárdica, incluso puede sentir situaciones de hipotensión y a veces puede tener hasta shock. Y a veces llega a emergencia con esta sintomatología. Un paciente que se choca en un lugar, se choca por el shock, digamos así, y cuando llega a emergencia, ven un paciente que está en condiciones de tipo agonoso en el cuerpo y que ha sido condicionada por esta urticaria de tipo solar.
Entonces, este componente general es muy importante en estos cuadros de urticaria. Entonces, la histopatología es lo que ven ustedes ahí, el diagnóstico igualmente con historia, ¿no? Hacen ustedes el descarte de todas maneras de otro tipo de patología, pero el cuadro clínico es muy fácil de poder determinar. Entonces, el diagnóstico diferencial, ya les dije, estos tres muy importantes. La segunda línea, todos esos que podrían estar asociados, que también pueden descartar pues, la protoporfiria eritropoyética, las urticarias de otros tipos, ¿no? Y el tratamiento, lógicamente, el sol, proteger al sol, antihistamínicos para las personas que no están muy comprometidas. Cualquier antihistamínico funciona bien, loratadina, cetirizina, deloratadina, fenoxifenadina, levocetiricina, todo eso pueden darle y va a funcionar. Si no mejora ya el cuadro clínico, pasan a lo otro, pueden hacer prugaterapia, fototerapia con UVB, si no pueden pasar incluso hasta la hidroxicloroquina y clonazepam si el caso no requiere. Pero mayormente son cuadros clínicos que son, si bien es cierto, bastante fáciles de poder manejarlo, pero en algunos casos cuando se complican, a veces es cuando hacen este componente general, con shock, hipotensión, esas cosas. ¿Ya? Pero acuérdense de esos tres componentes que pueden estar asociados con este cuadro clínico. El otro es el plurivaltínico. Esto se ve también en pequeños, se ven en verano, y generalmente igualmente es una hipersensibilidad a la radiación, y mayormente se ve en niños o en niñas de esta parte del continente, o sea, son gente mestiza, gente de nuestro tipo de piel, en el cual presentan este tipo de alteración. En los pacientes de este tipo de piel, más o menos la responsabilidad es a estos antígenos. En cambio, en los pacientes de tez blanca, generalmente el antígeno HLA-DR4 sería responsable de este cuadro del plurivaltínico. ¿Ya? Pero cualquiera fuera el paciente, les va a traer este tipo de lesiones: pápulas eritematosas, bastante escoriadas por el rascado y cubierto con costa, ¿no? Ustedes ven acá, estas son lesiones costrosas por el rascado que tiene el paciente, muy pruriginosos, pican bastante, por eso le llaman prurigo, ¿ya? Y generalmente las zonas de exposición son las que están más, digamos así, manifiestas en cuanto a sintomatología. Entonces la cara, los miembros superiores, los glúteos, el sacro, ¿no? Y generalmente este rascado frecuente que hace un paciente de estas zonas afectadas va a llegar a que la piel se haga mucho más gruesa. Entonces se hace una piel con lipenificación y eczematización. Entonces una piel más hiperqueratóxica, más engrosada. Entonces, la histopatología es lo que ustedes ven ahí: la acantosis, la dermis con infiltrado mononuclear perivascular, la lipenificación que es variable, la lipenificación es todo lo que es piel gruesa, piel hiperqueratóxico. El diagnóstico lo hacen así con este tipo de historia, la determinación de anticuerpos, igual. Casi es un patrón de diagnósticos muy semejantes, ustedes se dan cuenta en todos los cuadros clínicos. En uno que otro varía nada más. Los porfirinas normales tienen que estar en sangre, orina, y es decir, el diagnóstico es prácticamente de tipo clínico, ¿no? Y el diagnóstico diferencial va con el eczema atópico. La dermatitis atópica es un cuadro clínico que se da en niños mayormente, con resequedad, inflamación del cuerpo, ya sea en la cara, mayormente tiene una distribución simétrica, con la picadura de insectos, que también puede ser en las manos, en los miembros superiores. El plúrigo nodular, que es otro cuadro clínico con lesiones vasculares en miembros superiores e inferiores. La escabiosis, que también hemos visto, ¿no? Y el tratamiento es, ya les dije, igualmente protección solar y corticoides tópicos cuando hay la oportunidad. Emolientes vienen a ser humectantes o hidratantes. No vayan a pensar que son los emolientes que venden eso en la calle, no, eso no. Emolientes, aquí se trata de sustancias que tienen la función de hidratar, de humectar. Y se puede hacer fototerapia con UVB o CUVA. Y la talidomida, que antes ya no se usaba por sus efectos teratogénicos que antes existían, ahora está volviendo a ser nuevamente usada en dosis, pues lógicamente bastante
digamos así, cortas, en forma bastante controlada, y se está confundiendo también con otro medicamento de uso terapéutico en muchos cuadros clínicos. Muy bien, y la dermatitis actínica crónica, que es otro cuadro clínico que tiene una reacción muy fácil al sol, que hace una reacción de un eczema fotosensible, y generalmente me produce una aparición de un cuadro clínico que la luz solar, ya sea la luz visible, me va a dañar fácilmente las zonas del cuerpo expuestas. Se ve mayormente en varones, no es en mujeres. Aquí hay un error, es en varones mayormente, más allá de 50 años, y generalmente se ve en personas que están muy expuestas al sol, personas que trabajan en el campo, personas que trabajan en el mar, o aquellas personas que trabajan en la ciudad caminando, están muy expuestas al sol. Generalmente hay una reacción de hipersensibilidad tipo 4 a un antígeno endógeno, que sería el que estaría relacionado con el ácido quinurénico. Este sería responsable para que exista esta reactividad de la urticaria o de la dermatitis actínica crónica. Entonces, este anticuerpo quinurénico va condicionando que ocurra esto. Miren, este paciente es un paciente que trabaja expuesto al sol. Y si ustedes miran de aquí para allá, la piel normal, en cambio de aquí para allá es la piel dañada. Es una piel que ustedes la ven bastante diferente y que generalmente aparece pues, en las zonas de exposición. Se forma como un eczema, una reacción como si fueran placas pruriginosas, eritematosas que ustedes están viendo ahí. Muchas de ellas por las causas hacen lignificación o sea engrosamiento, algunas pueden tener algún tipo de pápula, y lógicamente las zonas más afectadas son la cara, el cuero cabelludo, las zonas laterales del cuello, ¿no? La espalda, aquellos que trabajan por ejemplo en el mar a veces trabajan con el dorso descubierto, y entonces la espalda, el tórax, todas esas zonas se afectan, el dorso de las manos, los antebrazos, y es un cuadro clínico que trae bastante picazón. Es bastante prurito, el paciente se rasca y llega a hacerse esto que se llama lignificación. Ustedes miran bien, toda esta zona es una piel que está lignificada, es el rascado frecuente que se hace esto al paciente, y esa piel se va poniendo roja y se va lignificando. Entonces, este es el cuadro clínico, esta es la histopatología. Generalmente ustedes tienen que hacer un diagnóstico igualmente por el tipo de actividad que tiene el paciente. Ya les dije, el patrón del diagnóstico es muy parecido a todos: hacer el dosaje de porfirinas en sangre, orina, heces, la determinación negativa de anticuerpos antinucleares, y el tratamiento lógicamente es los pacientes que trabajan expuestos al sol. Tiene que haber fotoprotección. En estos pacientes que trabajan expuestos al sol, ustedes tienen que condicionar fotoprotectores todo el día, una réplica cada 2 horas si es que trabajan expuestos al sol, y entonces sí le van a garantizar cierta protección. Pero no solamente protectores, tienen que tener aparte una protección mecánica, es decir, tienen que tener un objeto, un sombrero, un gorro, porque por más protector que ustedes usen de mejor calidad, de más alta protección, van a ser un techo. No hay ningún protector que sea un techo, no hay ningún protector que actúe también bajo el agua, eso solamente es propaganda. Tiene que tener su protección, réplica frecuente, y ayudarse con un sombrero, un paraguas, un gorro, que le sirva no solamente de frente, sino también lateral, porque no solamente es protegerme acá, tengo que protegerme acá. ¿Por qué? Porque la radiación no solamente da en esta forma directa, sino va por reflexión. Si yo me voy al mar, me pongo en la playa, me pongo mi carpita, pongo todo bien bonito acá, me siento ahí, me pongo a leer, y después amanezco al día siguiente todo rojo. Pero si yo no estaba en la playa, no he entrado, solamente estaba mirando todo. ¿Qué ha pasado? Simplemente ha tenido una radiación por reflexión. Si le ha caído por acá la arena, ha reflejado acá, por acá la arena, ha reflejado acá. Si ha tenido de repente algo metálico por acá, ha caído el metal y la refleja. Entonces a veces termina mucho más bronceado que el que ya está metido en el mar. ¿Por qué? Porque el sol, la radiación también va por reflexión. ¿Quiénes son los mejores elementos de reflexión? El agua, la arena, el cemento, el metal. Entonces todo eso tiene que cuidar. ¿Ya? Entonces cuando yo tengo un paciente, fotoprotección a todo. Evitar los fotosensibilizantes,
los corticoides tópicos, sistémicos, si tiene mucho cuadro químico, la ciatropina cuando el cuadro no revierte muy fácilmente, y puede llegar hasta ciclosporina si en caso ya tenga un cuadro muy exuberante, si en caso no revierte los otros, si en caso el paciente se siente muy mal. La ciclosporina es un medicamento muy bueno, lo malo que es un producto muy caro, esa es la contraparte. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que es, mayormente acá nos vamos a quedar, es lo que corresponde a todo lo que es patología dermatológica condicionada por radiación solar. ¿Ya? Ok. Esto ya no entra, por si acaso.